Lo tienes en un papelito. No, estas son las preguntas. Sí, por supuesto. Ante nada, ¿ya está grabando? Sí. Ah, ya. ¿Nos puede decir su nombre completo, por favor? Gerardo Villegas Flores, ¿Cuál es el cargo actual que ocupa en el Diario del Tiempo? gerente general. En general. ¿Usted ha hecho antes una tesis sobre el Diario del Tiempo? Hice un informe, me parece, para el título de administración. Ok. Dígame, ¿cuánto diarios vende diariamente el Tiempo y la Hora? La Hora tiene un tiraje de 40.000 ejemplares, el Tiempo tiene un tiraje de 10.000 ejemplares. 40.000 ejemplares y 10.000 ejemplares. Así es, tiraje venta, ¿no? Con un 10% máximo de devolución. ¿Cuánto es la facturación diaria? ¿Cuánto es la facturación de tanto la hora como el tiempo? A ver. Ahí más o menos calcula, te hago para que hagas el cálculo, es 40 por los 50 centavos, 40.000 por los 50 centavos, esto al 66% de comisión. A ver, déjame ver cómo saldría. Te voy a dar un número aproximado, ¿ya? Cada periódico cuesta 70 centavos. Sí. El Canilla se lleva el 36%, 33% del precio, o sea que al periódico le queda 0.46 centavos por 20.000. Estamos hablando de un promedio de 9.000 soles diarios de facturación en la hora. Y en el tiempo está en 1 sol. El Canilla se lleva el 25%, ahí es menor, por los 10.000, 1.750 aproximadamente. Los domingos varía porque es 1 sol 50, ¿no? Ok. ¿El Grupo del Tiempo tiene actualmente deudas? Bueno, grupo? como deudas. ¿A qué te refieres con deudas? No sé, porque en el informe que nos piden facturación, deudas, ingresos, lo que son todo lo que El informe económico. así todo lo que depende de un informe económico. A ver, lo que pasa es que no son deudas, son financiamiento, es lo que se llama, ¿ok? Ya. Entonces el tiempo tiene el financiamiento de la construcción de su nueva planta que está en la zona industrial, porque se ha construido el año pasado la nueva planta. Entonces allí se ha hecho una operación de financiamiento con el banco de crédito de aproximadamente $500,000 más o menos. $500,000. Así es. Ok. ¿Cuánto es ingreso mensual, anual en lo que es publicidad online y física? Online no hay. No hay. No hay. Online no hay. El online es una actividad que se está en la que se está invirtiendo desde el año pasado, pero no hay ingresos claros de la publicidad online. ¿Ok? Ok. Todo es por físico, por impresión. Ok, entiendo. Son más o menos 12 millones de soles anuales, de los cuales la mitad son de publicidad y la mitad son de circulación. Okay. Ya, y dígame, ¿cuáles son los márgenes de rentabilidad del Diario El Tiempo? Del Grupo El Tiempo, disculpe. Los márgenes de rentabilidad. Sí, Es que es una pregunta muy amplia esa. sí. ¿Ya? A ver. La publicidad es utilidad neta, porque no tiene costo. Y en el caso del papel, pues, ¿cuál es la rentabilidad de la venta del periódico? Aproximadamente un 18%. 18%. Ok. ¿Nos podría pasar algún cuadro de ventas, activos y recursos propios? No. Ok. Esa es información Clasificada. contable clasificada, así es. En todo caso, nos podría decir
Más o menos, ¿cuánto es lo que se vende anualmente, tanto en lo que es diarios y lo que es publicidad? 6 millones de publicidad, 6 millones de diarios. 6 millones anualmente. Así es. ¿Y mensualmente? Divídelo entre 12. Así. Así. Ya. ¿Cuáles son los activos dentro del diario? Los activos son la imprenta y los locales. ¿Cuántos locales? 2, este y el de la zona industrial. Sí. ¿Con qué recursos propios actualmente cuenta el diario? ¿Con qué recursos propios? Todos son recursos propios. Sí. O sea, no hay recursos externos. Todos son capital propio. Ok. O sea, no manejan lo que no tercerizan. No. Ya. ¿Nos podría relatar los orígenes de la hora? La hora aparece hace 16 años como respuesta a una tendencia del mercado de capturar la audiencia popular a través de periódicos de corte policial, farándula, etc. Nosotros decidimos que no íbamos a hacer un periódico de farándula, decidimos que íbamos a hacer un periódico con portada policial, pero con contenido amplio actual, ¿no? Optamos por un periódico con destino a familia, un periódico que pudiera estar en el desayuno de la familia, en la mesa de la familia, no cruento, sí policial, sí. Omaira Fejón, también integrante del grupo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas. Jale una sillita, por favor. Un periódico no cruento, no sexo, no clasificados sexuales tampoco, sí policial, no jerga, ¿ok? Noticias cortas, variadas, y con todas las secciones de un periódico intermedio, ¿no? Nacionales, regionales, económicas, editorial, ¿no? Y toda la mitad del periódico hacia adelante, que es internacionales, era un periódico con enfoque familiar, que diera toda la respuesta al tema familiar, deportes, niños, sociales, etc. Entonces eso se lanzó hace 16 años, porque se vio que había un nicho de mercado importante en la ciudad. La competencia que era correo lo tomaba a través del policial y el Tiempo no podía, porque el Tiempo, la línea editorial del periódico impedía que pudiera sacar contenido informativo de esa línea. Entonces, por eso salió la hora. Cuénteme, ¿y nos podrías también relatar los orígenes del diario El Tiempo? Bueno, el Tiempo tiene ya 102 años 102 circulando. años. El Tiempo fue una iniciativa de un empresario local, el señor Carranza, que luego fue transferido a la familia Elguero a los 4 o 5 años, y durante todo este tiempo se ha mantenido como un periódico familiar. Ha tenido altibajos en circulación. Su principal momento histórico creo que ha sido cuando en el gobierno militar se tuvo que reducir drásticamente la circulación para evitar que el periódico fuera expropiado. Y en esa época el periódico se vendía en Tumbes, Piura, Chiclayo y hasta Jaén y Cajamarca. Pero por temas políticos se tomó la decisión de restringirlo únicamente a la ciudad de Piura. Bueno, eso es básicamente, es un periódico familiar, de propiedad familiar. Cuando dice que ha tenido altibajos, estoy viendo un poco las cifras que estaban el año pasado, 2016, y se vendía un poco más que el año pasado. Este año, ¿cómo ha ido las ventas? ¿Se ha mantenido un número? El año pasado fue un año bastante irregular por el tema del niño, ¿no? Como la ciudad quedó deshecha, en los años irregulares ocurren dos fenómenos. Son periodos en los que se vende mucho porque no llegan periódicos de otras zonas y porque la información local es amplia. Sin embargo, el año pasado sí hubo un segundo momento duro por el tema del colapso de toda la ciudad, ¿no? Entonces, al colapsar toda la ciudad, colapsan las redes de circulación, no trabajan los canillas, etcétera, etcétera. En Piura
es un mercado en el cual el 60% del periódico se vende a través de los canillitas, a diferencia de Lima, que el 100% se vende a través de kioscos y puestos fijos. ¿Okay? Con lo cual dependemos mucho de esta fuerza que circula y que lleve el periódico a las casas directamente. Entonces, eso ocasionó el año pasado cierto problema en algunos días de lluvia. Por ejemplo, empezaba a llover, los chicos no salían a vender, ¿no? Este año la situación ha estado más pareja. Hemos recuperado casi los niveles de venta que teníamos antes de las lluvias, pero son años de todas maneras deficitarios en general para todas las empresas de servicios de la ciudad, porque la ciudad no está recuperada. Tanto en el tiempo como en la hora. La hora tuvo un incremento de precio el año pasado. Sí, el año pasado, en el mes de octubre, tuvo un incremento de precio. Pasó de 50 a 70 centavos. Entonces, nuestra circulación bajó de 50.000 a 40.000, pero se mantiene en 40.000. ¿Okay? Una pregunta. Hace un rato usted mencionó sobre las deudas de financiamiento y dijo que había una expansión. Una inversión, Una inversión que financiada por el banco. El banco financia y sí hay un financiamiento para la adquisición de... A ver, tenemos la necesidad de salir de esta zona porque como es parte del cercado histórico y el centro histórico de la ciudad, ya no se permite la descarga de mercadería, el ingreso de camiones y los ruidos de la imprenta. Entonces se decidió trasladar toda la parte de producción y distribución a la zona industrial. Se ha desarrollado ahí una planta, se ha construido una planta nueva el año pasado, el anteaño pasado, y entró en funcionamiento ya este año, con una máquina nueva que permite también la impresión más rápida del periódico, porque nuestra máquina antigua ya no permitía que imprimamos la hora con la rapidez necesaria para salir a tiempo. Todo eso se ha hecho así, sí, con financiamiento de banco. El banco utiliza financiamiento a través de arrendamientos financieros para hacer la adquisición de los equipos. O sea, esa máquina rinde más. ¿Usted sabe cuánto más? ¿Qué porcentaje rinde? Claro que sí, la máquina anterior tenía un tope de 12.000 ejemplares hora. Nosotros, y solo para 16 páginas. Ahora tenemos nosotros una máquina que nos rinde 25.000 ejemplares hora y con impresión de 24 páginas en un solo tiraje. Ya. ¿Nos podrías decir cómo es el organigrama de la empresa? A ver, la empresa tiene dos áreas. Un área que es la editorial y otra área que es todas las operaciones no editoriales. En mi caso, la gerencia maneja las operaciones no editoriales, que son circulación, publicidad, producción y el staff administrativo. ¿Okay? Por política de empresa, las direcciones de los periódicos son direcciones autónomas de la gestión administrativa. Entonces es otra área de gestión que dependen directamente del directorio. Y allí está el director del diario La Hora y el director del diario El Tiempo. ¿Okay? ¿Me puede decir cómo está compuesto el organigrama de gerencia? ¿Qué es lo que nos ha pedido? Te hago un boceto simple, ¿ok? Ya. Es que nosotros reciclamos papel, así que te voy a hacer a papel reciclado. Ya, normal. No hay problema, ¿no? Entonces, la empresa se maneja a través de un directorio. Este directorio maneja... No sé si hay mucha molestia poner los nombres de... Los directores, Sí. no, aquí son 5 miembros de la familia. Ah, ya, los 5. ¿Ok? Luego aquí viene dirección tiempo, Que está a cargo de Neira. así es, y dirección hora, A cargo de... Karina Miranda. Entonces aquí viene
el staff de periodistas, ya, en ambas líneas, diseño y diseño. En este momento se ha abierto aquí un staff que es edición digital de ambos periódicos. ¿Ok? Esto se está llevando a un proceso de convergencia. ¿Ok? ¿Ya? Entonces hay áreas del periódico que ya son manejadas con un solo criterio, con un solo equipo para los dos periódicos. Por ejemplo, policiales, deportes y regiones. Las locales siguen en cada área, pero esto ya se está unificando. En el área no editorial está publicidad, está la gerencia general, Carus, ¿eh? así es, está la publicidad, que es la señora Khalil, Soraya Khalil. Soraya Khalil. Sí. Está circulación, es el señor Oscar Linares. Está producción, que es el señor Miguel Urbina. Y aquí está el staff de administración. ¿Ok? Entonces aquí hay empleados de cargo, ¿no? Los que dependen de cada área. ¿Ok? Ese es más o menos un boceto general. En el área de la web hay un staff para cada medio, ¿verdad? En el área de la web se está trabajando con un solo staff, Un solo staff. ¿ya? Que tiene 2 equipos que responden a cada medio y que coordinan con los directores de cada medio. Ya, ok. ¿Cuáles han sido los cambios que han surgido en lo que es manejo de la economía del tiempo desde que usted hizo su tesis en el 97 hasta la actualidad? A ver, cambios importantes. Aparición de Diario La Hora. ¿Qué más? La aparición de medios digitales. No son recientes. Sí. No, los digitales ya que tienen unos 10 años, por lo menos. Entonces la aparición del diario La Hora, que abre el panorama a 2 productos, ¿ya? Y la aparición de los medios digitales, que abre también una nueva línea de trabajo, que es la línea digital, y que tiene un efecto de reducción de la pauta publicitaria en los medios impresos. Pauta impresa. Ya, esto es un fenómeno mundial. ¿Okay? Otro tema también es, con la aparición del diario La Hora, es la reducción de la circulación de los periódicos de referencia, que también fue un fenómeno nacional. Es decir, los periódicos serios empezaron a reducir sus tirajes. ¿Ya? Y otro tema importante también ha sido el traslado de las pautas publicitarias a los medios de circulación popular, a los diarios populares. Eso también ha ocurrido en todos los diarios. ¿Ok? Esos pueden ser los fenómenos más importantes. Y una pregunta, no sé si nos podría alcanzar un pequeño informe de lo que es la curva de lo que es cómo ha crecido la hora o cómo en los últimos 5 años. A ver, te lo digo, para que lo hagas tú ya. ¿Okay? Ya.
para que tengas una idea. Cuando la hora sale fue el año 2018 menos 16, 2002. Sí. Aparece con una circulación de 3.000 ejemplares. Y termina a finales del año 2002 con 5.000 ejemplares, no, 5.000 ejemplares, con cuarto puesto de lectoría, no, segundo puesto de lectoría. Desde el año 2003 hasta el 2018 tiene el primer puesto de lectoría. Es el periódico más leído de la región. ¿Ya? A ver, el año siguiente terminamos con unos 7.000 ejemplares. El año 2010 estábamos con unos 20.000 ejemplares. El año 2015 estábamos con unos 30.000. El año 2017 llegamos a 50.000 y ahora estamos en 40.000. ¿Ok? Esa es más o menos. La baja, sí. La Hora es el diario más vendido en la región. Sí. Por encima del Tiempo, por encima del Correo, por encima del Comercio. Del ¿qué Comercio cree lejísimos. Bueno, aparte. ¿Por qué cree que se debe este hecho de que la gente prefiera leer La Hora que el Tiempo? Por el target. A ver, vamos a ver si tú analizas la ciudad. Tú en la ciudad tienes un 11% de segmento AB. Y el resto me parece que es CD y E, ¿no? Un CD y E, ¿ok? Pero nosotros con La Hora nunca hemos apuntado al segmento E ni D muy bajo, ¿no? Hemos estado en el segmento C, ¿ok? O sea, nunca hemos querido ser un periódico farandulero, nunca hemos querido ser un periódico cruento. Hemos querido ser un periódico que el ama de casa lo buscara sobre el jefe del hogar. Entonces nos pasaba en los focus group y nos pasa que el ama de casa dice: mi marido compra el trome, pero el trome no entra a mi casa porque tiene la malcriada en la portada de atrás, pero La Hora sí. Y La Hora lo tengo yo. Buenas tardes. Lo leen. Cristian Caselli. Lo leemos con mis hijos. Entonces, nosotros queremos que La Hora sea un periódico de corte familiar. Les puede sonar a ustedes raro por el tema policial, pero el policial es un tema que le interesa a todo el mundo. Por la seguridad. No es por la seguridad, es porque forma parte de tu día a día. O sea, eso fue lo que encontramos nosotros con los lectores. Cuando les decíamos a los lectores, ¿por qué les gustan los policiales? Y decía, ¿y cuáles son los policiales? A ver, el accidente. Es que eso, si pasa algo pues cerca a mi barrio, yo sé que al día siguiente La Hora me lo cuenta. No es el policial, es lo que pasa cerca de tu barrio. O sea, es tu vida, es tu día a día. Entiendo. ¿Ya? Eso es lo que está pasando. Eso es lo que pasó, ahí se enfocó La Hora. Cuidamos, creo, mucho, hubieron algunos errores como siempre han habido, pero hemos cuidado mucho siempre el contenido, hemos cuidado el idioma, ¿no? Hemos sido muy celosos con el tema sexual porque queremos que sea un diario familiar. ¿También está hecho que la parte de atrás tiene esos para dibujar, para pintar para los niños? Hay una sección de niños, no en la parte de atrás, sino no en la contraportada, sino en una página de la mitad hacia atrás, que es una sección que siempre se busca. Así es, fíjate, esa es una sección que no ha desaparecido, a pesar que es una sección económicamente muerta, porque no podemos vender publicidad ahí. Sin embargo, se mantiene.
Y también, Otro tema importante en la hora, te lo voy a apuntar aquí, fue la aparición de la hora con chamba. La hora con chamba hizo que la hora se convierta en el principal medio de búsqueda de trabajo para los segmentos populares. Y es un producto que es gratuito. La gente llama y pone sus avisos gratis. Y eso funciona de lunes a viernes. Pero funciona bien. Señor, ¿usted tendrá los ingresos por publicidad? Y lo que pasa es que si me pides ingresos, yo les he dado números gordos porque ya son temas reservados. No te puedo dar un balance, no te lo voy a dar. Te he dado los números genéricos nada más. ¿Ok? En el caso de mi tesis es diferente porque mi tesis no era periodística, era administrativa. Y de todas maneras, lo que se suele hacer en las tesis es tú alteras todos los valores por un factor. O sea, la información que das no es la información real. Es una información que te permite establecer parámetros, pero no es históricamente no es que sea así. o sea, es más o menos como son promedios. No es un promedio. Tú alteras todo con un factor. Es decir, si tú dices que vendes 100 y gastas 40, lo multiplicas todo por 10, ¿no? O lo divides todo entre 5. Entonces, mantienes las proporciones, pero los números no son reales porque esos son reserva de la empresa. Ok, entiendo. En los últimos 5 años, ¿qué es lo que más, cómo se ha movido la economía del Grupo del Tiempo? ¿Qué es lo que más lo más rentable que ha tenido los últimos 5 años y cuál ha sido qué lo ha chocado más en lo que es ventas? Bueno, en los últimos 3 años, no solo al Tiempo, sino a toda la prensa escrita, ha afectado el traslado de la publicidad hacia los medios digitales. Que eso sigue siendo un misterio, porque todo el mundo pone en los digitales, pero nadie sabe a ciencia cierta los resultados de los digitales. ¿Ok? Inclusive los mismos medios digitales están sufriendo una transformación. Ahora ya ni siquiera son las webs como los medios, sino las redes sociales. Entonces ahí hay una cosa que todo el mundo usa, que nadie entiende, que todos cobran y que pocos ganan. Eso está pasando. Ese ha sido un efecto en los últimos 3 años. Todos los periódicos hemos perdido pauta publicitaria. ¿Un aproximado de a cuánto se ha reducido su pauta publicitaria? ¿En porcentaje? A ver, lo que pasa es que haya habido, en el caso nuestro, lo interesante ha sido que la pauta se ha trasladado, buena parte de la pauta se ha trasladado a la hora. Pero si no tuviéramos la hora, se pierde pauta publicitaria. Lo mismo ha pasado en el comercio. En el comercio la pauta publicitaria se ha trasladado al trome. ¿Y cuánto habremos perdido? Pues fácil un 40% de la pauta publicitaria, sobre todo de la pauta publicitaria nacional. Pero una consulta, con la salida de estas páginas de las redes sociales del Tiempo y de la hora, ¿no ha sido más lógico que la pauta publicitaria impresa se traslade al formato web? No, porque, como te digo, en este momento las empresas ya no apuestan a las webs, apuestan a las redes sociales. ¿Y no ha pasado a veces en las redes sociales del Tiempo No, y de la hora? no ha pasado. La mayoría de periódicos, creo que el único periódico que percibe ingresos por publicidad, no del todo claro, es El Comercio. Pero todos los demás periódicos, te aseguro, no ganamos dinero con las webs. Ninguno. ¿Nos podría decir en qué tanto afectó el año pasado el niño en porcentaje al Tiempo? Lo que pasa es que eso, como te digo, ahí hay 2 fenómenos cuando ocurren estas cuestiones del niño. Primero, el medio local se convierte en el único medio de información, ¿no? Entonces, hay más gente que lo compra porque la información local solo la encuentras en tu periódico local. Sin embargo, hay días que si llueve no vendes nada. O sea, no es que no vendas nada, vendes algo.
pero pierdes mucho de venta porque los canillas no se te aparecen, ¿no? Porque si empezó a llover, si terminó de llover a las 6 de la mañana, ya no vendiste el 30%, el 40%. Eso pasa. Sin embargo, si mañana no llueve, y como este es el periódico que tiene la información local, vendes el doble de lo que vendes normalmente. Entonces se van compensando, ¿no? Eso pasa. ¿Cómo hicieron durante la inundación? Cuando se aisló parte de Castilla. Bueno, una de las cosas que tenemos en este periódico, en los dos periódicos, es que no hemos dejado de circular ni un solo día. Todos los días hemos circulado, inclusive cuando se inundó. Cuando se inundó, la gente de distribución, por ejemplo, se encargaba de hacer llegar los paquetes a Castilla. Ya ellos veían cómo, si los pasaban yendo por el Puente de Independencia, si los pasaban caminando, lo que fuera. Ahí el trabajo de circulación es el trabajo importante, ¿no? Ese día hubo periódico, al día siguiente hubo periódico. Yo creo que ese día se vendió muy poco, yo no lo sé porque ese día me inundé también, así que no estuve aquí. Se vendió muy poco, pero se vendió todos los días. ¿Ya? Cumplieron, entonces el tiempo se veía para cumplir su compromiso Es que el tiempo no se afectó, aquí no pasó nada. Eso se imprimía aquí. Sí, eso se imprimía aquí el año pasado y no pasó nada, salimos en circulación normal. Lo que sucede es que no habían canillas, que no habían calles, que no habían luces, que no habían pistas, pero había que pasar. Okay. Y como la gente igual no sabía lo que había pasado, esos días se vendió bien. Por ejemplo, el día siguiente de la inundación y los días siguientes se vendió bien porque la gente por el periódico se iba enterando que se había inundado Castilla, que se había inundado del otro lado. La gente no sabía lo que había pasado en la ciudad. Okay. Y como última pregunta, ¿cuáles son sus planteamientos a futuro en lo que respecta al manejo económico del diario El Tiempo? Ya, a ver, a futuro nos estamos yendo a las redes digitales todos, pero las redes digitales son una suerte de caja de Pandora. No se sabe lo que va a pasar con los medios digitales. Los medios digitales no logran definir una pauta publicitaria interesante. O sea, los medios digitales son medios que te permiten estar actualizado de la información que ocurre en el último momento, pero sin digerir. Y la pauta publicitaria es lo que menos ven ustedes en las redes digitales. O sea, tú cuando ves ping, 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 estás esperando dónde está la X para desaparecer la publicidad que se te aparece en ese momento. Pues no queda claro cuál es el efecto real del alcance que pueda tener la publicidad a través de los digitales. Hay empresas que siguen apostando a la publicidad impresa, ¿no? Mira, por ejemplo, ahorita les comento, Plaza Vea está sacando un formato nuevo que es equivalente a macro. Entonces, ya Plaza Vea empieza a ver que la publicidad regional tiene que ser distribuida en medios regionales. Porque si lo distribuyen a través del Trome, que es el periódico más leído en el Perú, en todo el Perú, no necesariamente es el periódico más leído en todas las provincias. Entonces, creo yo que en la medida que el país ha descentralizado sus actividades económicas y de servicios, tiene que darse también una descentralización de la pauta publicitaria. Te doy un ejemplo. Cuando Saga ofrece botas en invierno, sale publicidad de botas en Piura. Dime quién compra botas en Piura en mayo. ¿Sí? Sin embargo, en Piura podríamos seguir comprando toallas y trajes de baño. Entonces, la publicidad en este momento, por las agencias que manejan la publicidad, centralizan todo como una gran pauta nacional. Pero creo que en la medida que se vaya descubriendo el valor y la importancia de la provincia como un no Lima, un distinto a Lima, va a haber una oportunidad para mantenernos en esto. A través de los digitales no lo sé. La hora no ha dejado de mantenerse en el mercado, ¿no?
los volúmenes de ventas que hemos tenido en la hora son volúmenes importantes. Hemos sido y somos, sin lugar a dudas, el periódico regional de mayor circulación a nivel nacional. Superamos inclusive periódicos de Lima. O sea, por ejemplo, La Hora en Piura vende más que La República en Lima. Clarísimamente, ¿no? Entonces, sigue siendo un elemento, un canal interesante para dar a conocer lo que quieres dar a conocer. Otra pregunta, ¿tienen planes de expansión? No. Hay planes de expansión a través de medios digitales, pero no a través de papel. Ok. Ahora, me hablaba de La Hora. ¿Cuál es el puesto que ocupa El Tiempo como diario en lo que es ventas? Tercer lugar de Tercer lectoría. Por debajo de... Por debajo está así, La Hora, El Trome y El Tiempo. Eso sí les puedo pasar porque tengo aquí justo un resultado de lectoría que me acaba de llegar. Genial.